Aquí tenemos un segundo ejemplo, es uno de los más sencillos. Dice, determine el momento de inercia del área asombrada con respecto al eje X. El eje X ya me lo están dando, está en el centroide de esa figura, pero es una figura no conocida, es una Y. Yo no tengo esa figura, lo que tengo que hacer es separarlo en figuras más pequeñas. En este caso, yo lo voy a dividir acá y acá, y voy a tener tres figuras. Entonces vamos a llamar a esta figura 1, a esta figura 2 y a esta la figura 3. Ok. Ahora, yo necesito que cada una de esas figuras tenga momento de inercia con respecto a este eje que está aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Porque este es un eje arbitrario cualquiera. Lo hago con el teorema de Steiner. Entonces yo digo, bueno, la figura 1, vamos a determinar el momento de inercia con respecto a X. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al momento de inercia de la figura 1 con respecto a su centroide, más el área de la figura 1 multiplicada por la distancia al cuadrado. ¿La distancia de dónde a dónde? Del centroide de la figura 1 a el eje X. ¿Okay? Siempre es desde el centroide de la figura pequeña hacia el eje arbitrario que yo esté escogiendo. ¿Por qué? Porque el teorema de Steiner siempre relaciona es el centroide de la figura pequeña. Ok, entonces decimos, inercia en X va a ser igual. El momento de inercia de la figura 1 con respecto a su centroide. Ok, nos vamos a la tabla. La figura 1 es un rectángulo. Entonces esta que tengo aquí. Con respecto a su centroide, es decir, con respecto a este punto, la inercia en X va a ser base por altura al cubo sobre 12. Esta es la que voy a utilizar. Entonces voy a colocar aquí base por altura al cubo sobre 12 más el área de un rectángulo. Entonces esto va a ser base por altura por la distancia al cuadrado, que ahorita la vamos a definir. Entonces vamos a ir sustituyendo términos. Esto va a ser, la base son 48 milímetros. La altura son 6 milímetros al cubo sobre 12 más, entonces aquí es 48 por 6 por la distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia? La distancia va a ser de aquí al centroide de esta figura. El centroide obviamente está ubicado en la mitad, es un rectángulo. Entonces va a estar a 3, vamos a poner aquí, 3 de aquí y 3 de acá. Si esto es 24, entonces desde X hasta el centroide de esta figura va a ser 24 más 3, que serían 27. Entonces aquí 27 al cuadrado. Y esto me va a dar de una vez la inercia en X de esa figura 1, que me da 2,108 por 10 a la 5 milímetros a la 4. Ok, ya tengo con respecto a la primera figura. Ahora vamos con la segunda. La segunda es más sencilla. ¿Por qué? Porque yo voy a decir igual. Inercia de X es igual a la inercia con respecto al centroide más el área, pero ahora de la figura 2, multiplicada por la distancia que existe entre el centroide y el centroide de la figura 2 y el eje X. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, esta figura es 24 hacia arriba y 24 hacia arriba y 24 hacia abajo. Es decir, que X está en toda la mitad. Es decir, que X pasa por el centroide de la figura 2. Es decir, que esta distancia que está aquí es 0, porque es la misma. Entonces, este término se anula. Por lo tanto, la inercia con respecto a X de la figura 2 va a ser exactamente la inercia con respecto a su centroide, que es de una vez la que está tabulada, que es base por altura al cubo sobre 12. Entonces vengo aquí y digo, inercia en X va a ser igual a la base, que vale 8 milímetros, por la altura, que vale 48, al cubo sobre 12. Y esto me da la inercia con respecto a X. Y es 7,373 por 10 a la 4 milímetros a la 4. Muy bien. Ahora vamos con la figura 3, que es la que está arriba. Ok. Entonces voy a decir, figura 3, inercia en X va a ser igual, lo mismo, la inercia con respecto a su centroide más el área 3 por la distancia al cuadrado. Esta distancia va a ser del centroide de la figura 3 al eje X.
Entonces, con respecto al centroide, yo sé que es la de la tabla, base por altura al cubo sobre 12. Ay, aquí no puse las distancias, pero esto es 12 milímetros y esto también es 12 milímetros. Ok, entonces voy a tener que la inercia con respecto a X va a ser base, que es 24, por la altura, que es 6, al cubo sobre 12, más el área de la figura 3, que va a ser 24 por 6, por la distancia del centroide de F3 a X. Ok, de aquí a aquí hay 24. Y como el centroide de esta figura va a estar en la mitad, es decir, a 3 de acá y 3 de acá, lo mismo va a ser 27. Entonces aquí es 27 al cuadrado. Y ya puedo determinar la inercia de esa figura pequeña con respecto a X. Esto me da 1,054 por 10 a la 5 milímetros a la 4. Ahora, a mí no me pedían estos momentos de inercia, sino el momento de inercia de toda la figura con respecto a X. Entonces lo que hago es sumar la inercia o el momento de inercia en X de la figura compuesta va a ser igual a 2,108 por 10 a la 5 más 7,373 por 10 a la 4 más 1,054 por 10 a la 5. Esto me da 3,899 por 10 a la 5 milímetros a la 4. Ya la he determinado.